Shalom y muchas bendiciones para todos. Hoy vamos a compartir Voz que clama en el desierto. ¿Sí? Juan el Inmersor, o Juan el Bautista como es más conocido. Su nombre en hebreo es Johanán, que significa Elohim es misericordioso. Un profeta con un llamado extraordinario, siendo hijo de Zacarías, sacerdote según la orden de Aarón, y de Elizabeth o Elisheba, una mujer que recibió el milagro de la concepción a una edad muy avanzada. A Juan le correspondía el sacerdocio levítico luego de morir su padre. Fue en el desierto donde fue formado, para lo que luego iba a ser su propósito, el de preparar el camino para la venida del Mesías. Juan fue preparado para eso, y cuando llegó su hora, salió del desierto y fue a predicar arrepentimiento al pueblo. Te invito a leer todo el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas, donde ahí puedes conocer más de su historia, su nacimiento, su concepción, todo esto. Yo voy a leer desde el verso 67 hasta el 80, porque quiero resaltar lo que le sucedió a Zacarías su padre cuando fue lleno del Espíritu Santo y profetizó del Mesías y de su hijo. Vamos a leer desde el 67 y dice: Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Adón Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan pasó su formación en lugares desérticos, en desiertos, sin nada de comodidades. Sin duda seguiremos reiterando que el desierto es lo mejor que nos puede pasar. Nos capacita, nos desmonta del yo para poder ser llenos del Espíritu Santo y salir a cumplir con lo que el Padre ya tenga destinado para cada uno de nosotros. Continuamos en Lucas, pero esta vez en el capítulo 3. Vamos a leer más sobre todo aquello que Juan dijo al pueblo y veamos sus reacciones. Lucas 3 del 1 al 18 dice: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Elohim. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos?
Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El mensaje de Juan, sin duda, es de arrepentimiento, el mismo que nosotros predicamos hoy en día. Somos esa voz que clama en el desierto. Somos los que nos ha tocado preparar el camino para la segunda venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a establecer el reino de Israel. Hay muchos apartados que están siendo preparados para cuando llegue su hora, se cumpla el de llevar el mensaje donde el Padre lo quiera enviar. Fíjense que Juan no fue recibido por muchos, aunque muchos sí, otros tantos no. Por ejemplo, Herodes, al verse descubierto en su pecado, ¿verdad?, cuando estaba adulterando con la mujer de su hermano, el cual estaba vivo, él se enoja y en vez de arrepentirse y de apartarse, se llenó de temor. Y esa es la fe de los demonios, aquellos que creen pero no obedecen. Y eso no significa absolutamente nada delante del Padre. No es suficiente creer, sino obedecer, poner en práctica esa fe. La mujer, Herodías, era peor. Ella se levantó usada por el enemigo, con un corazón endurecido como Jezabel. No descansó hasta que Juan fue puesto preso y a través de su hija manipuló para pedir su cabeza y fue decapitado. Yo pienso en él y digo, qué hermoso el ministerio de Juan. Fue corto, preciso, pero él fue fiel hasta el final. Un verdadero profeta enviado por Elohim va a predicar arrepentimiento, volverse al Elohim vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es el que adivina el futuro o el que te dice lo que tú quieres oír o te habla de pura prosperidad o la muy famosa frase de hoy en día, Dios me dijo. Habla más Dios con ellos que con el mismo Abraham. El mensaje de Juan era confrontador. Muchos sí se arrepintieron y fueron sumergidos por él en las aguas del río Jordán. El mismo mensaje llevaban los apóstoles, el mismo mensaje llevó y lleva nuestro Mesías. El arrepentimiento, el volver al Creador y cambiar la senda torcida por la senda de verdad. Con un cambio completo de vida, recibiendo la salvación por medio del sacrificio del Mesías Yahshua. No es simplemente confesar y seguir igual, no, es hacerlo de tu vida tu Señor y tu Salvador, para seguirle, y seguirle es dejarlo todo. Tus planes para que Él te dé los de Él, tus deseos para que sean ahora los del reino, no los terrenales. Seguirle es andar como Él anduvo, en santidad, perdonando las ofensas, amando, llamando a salvación a su pueblo. Sin embargo, vemos que muchos fariseos, ¿verdad?, que estaban confiados en lo externo, en el rito, que tenían tradiciones de hombres, se creen santos por cómo se ven. Como dice la Escritura, ellos dicen, pero no hacen. Se acercaron también los saduceos, que no creían en la resurrección. Se decían hijos de Abraham por el orgullo, ¿verdad?, pero no hacían las obras de obediencia de Abraham. Iban por orgullo, no porque de verdad había arrepentimiento. Les faltaba sin duda alguna el Espíritu Santo para poder vivir la ley, la Torá, en el amor correspondiente. Porque la obediencia a los mandamientos nos lleva al amor, que jamás se enfría, porque sabe lo que debe hacer y lo hace porque ha nacido de nuevo. Ha entendido que no es un sentimiento, sino una decisión. Si estás esperando sentir amor, la carne jamás nos va a llevar al amor. Pero un verdadero arrepentimiento, un nacimiento de nuevo, sí nos lleva a amar y nos recuerda todos los días el Espíritu Santo que el amor y la obediencia están unidos. Porque el que ama al Padre le obedece sus mandamientos. El mismo Yahshua fue inmerso por Juan, aunque él no quería, pues era humilde, sabía que no era digno. Pero Yahshua le dice, hagamos para que se cumpla toda justicia, es decir, toda obediencia. En ese momento pasó algo espiritual bien importante. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si nos ponemos a ver, Juan el Bautista, después de haber muerto su padre, era el que le correspondía al sacerdocio, en el cual en ese momento estaba Anás y Caifás. Solo Juan podía hacer esa inmersión porque era el sacerdote que le correspondía entrar al lugar santísimo. Ya que allí Juan
representa, en esas aguas del Jordán, Juan representa al sacerdocio levítico que debía menguar para que el sacerdocio de Melquisedec a través del Mesías se estableciera, porque es eterno. Y Yahshua es nuestro sumo sacerdote para siempre. Ahí lo que hubo fue un cambio de sacerdocio. No como muchos piensan que la ley está abolida porque ya no hay que... Cierto, ya no necesitamos sacrificios de animales para llegar a nuestro Elohim, porque Yahshua es el sacrificio perfecto que nos permite la entrada al Padre. Pero ya ese sacerdocio no está vigente, porque ahora estamos en el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que es eterno, un sacrificio para siempre. Ahí, a eso se refería Juan cuando decía que él tenía que menguar para que el Mashiach creciera. Siendo nosotros esta voz que hoy clama desde el desierto y llevamos el mensaje de arrepentimiento, no somos amados. Quizás querrán hasta cortarnos la cabeza, deshacerse de nosotros, porque aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y muchos ya viven en ciertos lugares donde hay persecución y va en aumento, porque la actividad demoníaca no descansa e irá tras aquellos que estamos preparando el camino para la segunda venida del Mesías. Y que es un error creer que se acaba con nosotros, hasta ahí llegó todo. Pues no, nuestro Elohim es poderoso para que su obra continúe hasta que se haya cumplido todo lo que él ya estableció. En Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos y hermanas, sigamos perseverando, no dejando lo que hemos recibido, no dejando que el mundo nos lo robe con falsas enseñanzas y con falsas doctrinas. Todo lo que se pasea hoy por las redes sociales, y que tenemos que tener mucho cuidado de estar pendientes, de desechar, de no oír la voz extraña. En este último tiempo, donde el blanco somos nosotros, no la gente que está en el mundo. Para nosotros, lo importante es llevarles a ellos el mensaje. Pero para el enemigo, el foco somos nosotros. Él nos quiere destruir porque él piensa que destruyéndonos a nosotros, la obra del Padre se va a acabar. Demasiado iluso para pensar eso. Los muchos, porque son muchos los que están en contra de nosotros, se levantarán contra nosotros, que somos los pocos, que somos esos remanentes en cada nación que estamos llevando el mensaje. Pero no debemos temer. Sea corto o largo nuestro ministerio en esta tierra, no debemos temer, ya que nosotros anhelamos celosamente lo que tenemos por delante. Y nuestra meta es finalizar la carrera perseverando fieles hasta el final, pase lo que pase. En Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Juan era humilde, él no se atribuyó nada, él no se creyó el muy, ni se ensoberbeció, él era humilde. En Juan 3:27 respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Simplemente había humildad y sencillez en el corazón de Juan. Nosotros recibimos el maná del cielo, que es nuestro Mesías Yahshua, y es un privilegio servirle. Sé que no es fácil, pero sigamos perseverando, pase lo que pase. No te dejes engañar por lo temporal de este mundo, por sus comodidades, por todo lo que el mundo te ofrece que suena encantador. No. Vale la pena dedicar nuestra vida al servicio de nuestro Mesías. Rompamos los compromisos con el mundo y seamos esa voz que clama en el desierto y dice: ven Adón Yahshua. Deseamos, anhelamos con todo el corazón que nuestro Mesías venga a traer justicia, juicio y rectitud a esta tierra. Muchas bendiciones.